Entonces, hermanos, ahora comenzamos con la tercera sesión. Y adivinen qué, me pusieron baterías. ¿Sabe qué va a pasar? Vas a comer. Vamos a aprovechar ahora porque después que ustedes coman, van a dormir plácidamente. Bueno, algunos van a orar, así es, mientras yo estoy hablando y agradeceré su oración, sí, pero... Bien, hermanos, entonces, en todo lo que hemos hablado, hemos presentado la palabra de Dios como suficiente. ¿Y suficiente qué significa? Cristo es suficiente, la palabra de Dios es suficiente, la iglesia de Dios es suficiente para todas y cada una de las áreas del hombre. El hombre como un ente creado por Dios de manera inmaterial y de manera material, como un todo, Dios tiene injerencia, derecho como creador y poder para sanar todas nuestras dolencias. De tal modo que el hombre esté enteramente para toda buena obra. Otra vez el concepto de buena obra que debemos hacer, o nosotros mostramos que estamos vivos por nuestras buenas obras, como dice el libro de Santiago, y el hecho de que la palabra de Dios puede sanar el corazón y nos concede volver otra vez al río, de la parte del medio del río Besós. O sea que si usted ve la consejería bíblica en cierta manera, la consejería bíblica, o usamos la Biblia para traer la persona a funcionar de nuevo en la manera en que él debería funcionar, como creyente o nueva criatura. O sea, Dios hace una nueva creación por su Espíritu en nosotros, por la obra aplicada de Cristo en nosotros. Somos nueva criatura y Él nos lleva a comenzar a funcionar como nuevas criaturas, creados según Dios. Las nuevas cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas y todas las áreas de nuestras vidas comienzan a cambiar paulatinamente por la influencia del Espíritu a través de su palabra, que es suficiente. Pero sucede que hay ocasiones en que nosotros nos distraemos, pecamos, nos alejamos de Dios y entonces nosotros comenzamos a funcionar mal, no conforme al propósito con que Dios nos ha creado, que es ¿cuál? La gloria de Dios. ¿Y qué significa eso? Que hace que comas o que bebas sea todo hecho para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que significa? Que todo lo que yo haga durante el día debe encajar dentro del propósito de Dios para avanzar el balón, para anotar al final del día gloria para Dios. ¿Es así? Entonces, pero a veces no es así. Nosotros comenzamos a vivir para nosotros mismos. Entonces, nosotros, a través de la consejería bíblica, en ese caso, comenzamos a trabajar en el alma de la persona hasta que la persona vuelva otra vez al carril del medio, a las aguas rápidas del río Besós y comiencen otra vez su camino hacia el cielo. ¿Cómo? Trabajando otra vez en crecer y gracia y conocimiento, en aplicar la palabra de Dios en su vida y multiplicarse como discípulos en otros conforme al mandato del Señor. O sea que cada persona en la iglesia debe estar creciendo, debe estar aplicando la palabra de Dios en su vida, o sea, debe verse en su vida y además debe estar multiplicándose en otro o haciendo discípulos. Cuando la persona no está haciendo discípulos, entonces usted puede ver que hay muchas cosas que han comenzado mal. Usted puede comenzar hacia abajo a quitar escamas o niveles de que la persona no está haciendo discípulos. ¿Por qué? Porque su vida no hay realidad de la palabra de Dios, no está mostrando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ha parado de crecer en el conocimiento de la gracia del Señor. O sea, al final, el problema nuestro viene, el problema horizontal, relacional, humano, viene por un problema con Dios. Y entonces, ¿por qué entonces vamos a aconsejar? Y en eso, porque los seres humanos siempre han necesitado consejo para cumplir su propósito. Entonces, en esto debemos ser claros que la consejería bíblica no es para arreglar gente. Sucede, sí, cuando te viene una pareja a nombrar otra vez el tema de la pareja, que es posiblemente el más común que recibimos. La persona viene, el esposo viene y dice, yo quiero que usted aconseje a mi esposa.
y la esposa dice, ¿y qué tú quieres? Yo quiero que usted le arregle a mi esposo. O sea, como si fuera un taller de mecánica. Un par de tornillos, un par de tuercas y comienza a actuar bien, a amarme. Y el otro, no es así. Entonces, los seres humanos siempre han necesitado consejo. Y no solamente consejo correctivo para modificar o arreglar las cosas. El hombre fue creado desde su origen, creado a imagen de Dios para estar relacionado con Dios. Entonces, no es que yo necesito consejería ahora porque tengo un problema. El hombre fue creado para tener una relación con Dios, en lo cual el consejo de Dios es la vida del hombre. Entonces debemos ver eso como una parte normal de la dinámica de la vida de una persona. Nosotros estamos hechos para recibir consejos y vivir en dependencia de Dios. Nosotros no estamos hechos para vivir independientes de Dios. Por el contrario, ¿cuándo comienzan los problemas nuestros? Por nuestra independencia. Queremos ser independientes de Dios. Y eso fue lo que vimos, un árbol bueno, bello, agradable a la vista y delicioso al paladar. Y además me iba a dar la capacidad de independizarme de Dios. Seréis como Dios. Entonces ahí tenemos un problema. Génesis 1:26 dijo, y dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, y así, y sobre todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra. Y entonces el hombre fue creado para depender de Dios y su palabra. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que del comas ciertamente morirás. ¿Qué tipo de iteración es esa? Parece una consejería formativa. Él está explicando cuáles son las reglas de la creación. O sea que antes que el hombre comience a usar, siempre hay que usar el manual. Por lo menos en Latinoamérica, nosotros primero usamos el manual y después leemos. Usamos el objeto, la televisión, y cuando no nos funciona, vamos al manual. O sea, hacemos todo lo contrario. Dios primero enseñó al hombre y puso las cosas claras, le dio una sesión de consejería formativa. Pero sucede entonces que la necesidad de consejería en el hombre, de manera natural, se incrementó con la caída del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre entonces prefirió al consejo de Dios un consejo alternativo, el consejo de la serpiente, que es una distorsión de la palabra de Dios. ¿Ustedes saben por qué nuestros problemas? ¿Cuál es la razón de nuestros problemas? Porque le hacemos caso a un consejo equivocado. Entonces, la consejería bíblica no es nada nuevo, está en la creación. Pero se ha incrementado con la caída la necesidad de consejería. Génesis 3, 1 al 5, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había creado, y dijo a la mujer, con que Dios ha dicho. Cuando alguien comienza a hablarle a usted así, ¿qué usted comienza a censar? Y le dice de esta manera, con que, imagínense en su trabajo, con que el jefe tuyo ha dicho, con que el supervisor ha dicho que hagamos eso, con que el supervisor ha dicho que vengamos en el día feriado, con que el jefe ha dicho tal cosa. ¿Qué usted piensa que viene de ahí en adelante? Con que el jefe se ha convertido, se ha vuelto al Real Madrid. Ya usted sabe que lo que viene no es bueno. Con que Dios ha dicho que no comas de ningún árbol del huerto. ¿Eso fue verdad o fue mentira? Mentira. De hecho, la mujer lo reconoció. O sea, la mujer sabía cuál era el mandamiento y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podréis comer. En otra palabra, Dios no dijo eso. Él sí ha dicho que podemos comer de todos los árboles del huerto, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comeréis de él. O sea, ella corrige a la serpiente. Y la serpiente se queda tranquila, no, es verdad, me equivoqué, oí mal. Yo oí mal el asunto. No, él dice, no. Dios ha dicho eso, pero realmente lo que sucede es esto.
el Dios no quiere que ustedes coman, porque el día que ustedes coman de eso, ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces, ¿cuál es la fuente de nuestros problemas? Buscamos un consejo alternativo al consejo de Dios. ¿Cuándo nosotros buscamos un consejo alternativo? Cuando no confiamos en el consejo que tenemos. Usted va al médico y le dice al médico, usted hay que operarlo de la vesícula. Usted no está muy convencido como de dejarse abrir o pasar por una operación tan invasiva, y entonces usted quiere conocer otra persona o otro consejo que le confirme eso. O sea que, ¿qué usted está haciendo? Usted va a poner el segundo consejo a la altura del primer consejo. Y los dos serán igualmente válidos. Y aún peor, si este consejo segundo no coincide con el primero, entonces el primero usted lo va a poner en duda. Y va a posiblemente buscar un tercer consejo para validar cualquiera de los dos. Pero el primer consejo ya bajó. No importa quién sea, usted no confía en él. Entonces dígame usted, ¿qué usted pensó? ¿Qué usted piensa que Eva pensó y Adán pensó cuando ellos oyeron el consejo de la serpiente? El problema nuestro es que buscamos un consejo fuera de Dios. Cuando buscamos un consejo parecido al de Dios. Porque el problema del consejo de la serpiente era que era muy parecido. No que era diferente. El problema de la falsedad y la maldad de la falsedad radica en que se parece mucho a la verdad. Entonces, el hombre siendo hecho para recibir consejo, cuando recibió un consejo distorsionado, parecido a la verdad, él escogió ese consejo alternativo, porque está hecho para eso, entonces él cayó. Y la respuesta del hombre fue esta: rechazar el consejo de Dios. Entonces, solamente imagínense, dijimos, cuando usted le dicen, tiene que operarse, una operación de un trasplante de riñón, y usted dice, ¿cómo? Pero yo me siento bien. Y entonces usted buscar otro consejo para confirmar ese consejo. Usted compara y confronta la opinión de un cirujano con la opinión de otro cirujano. En este caso, quizá no debe haber ofensa, porque se trata de una criatura, el consejo de una criatura contra otra de una criatura con niveles similares. Pero, ¿qué decimos de ese consejo de la serpiente? Estamos comparando el consejo de Dios Todopoderoso, que creó todas las cosas, me creó a mí, y lo estoy comparando y confrontando con el consejo de una criatura. Entonces, desde ahí comenzamos a ver dónde está el problema nuestro. Cuando Dios nos dice que la Biblia es suficiente para todos nosotros, nosotros comenzamos a buscar otra opción alternativa. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo disminuir el consejo de Dios al nivel del hombre, o estamos elevando el consejo del hombre al nivel de Dios. Precisamente ese fue el problema. Satanás le dijo, y seréis como Dios. Entonces, nosotros estamos hechos para recibir consejo. El consejo comenzó a ser dado no ahora cuando tengo problemas, sino desde el Edén, desde la primera creación, cuando el hombre era inocente, tenía ya el consejo de Dios, cuando Dios hablaba a él, pero el hombre elevó el consejo de una criatura al nivel de Dios y entonces caímos. Génesis 3:6, y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Tú ves, las mujeres son malas. Mi esposa es culpable de todo lo que me pasa a mí. Es de ella que sale. El problema es tuyo. ¿Saben por qué? Porque la pregunta es, ¿dónde estaba Adán cuando pasó eso? Dígame usted. ¿Paseando por el huerto? ¿Dónde estaba? Déjeme decirle, Adán estaba con ella ahí. ¿Por qué él no preguntó, mujer, ¿de dónde sacaste eso? ¿A quién tú estás escuchando? No, él
no defendió su esposa de estar teniendo conversaciones con un extraño? ¿Cómo es que tú ves a tu esposa hablando con otra criatura que no debería estar hablando? Y entonces tú no lo... ¿Por qué? Porque tú de por sí ya tenías un problema en tu corazón de desafecto hacia el consejo de Dios. Y por eso tú elegiste tan fácil el consejo de la serpiente. Porque te dijeron, seréis como Dios, lo compraste. Compraste el consejo inmediatamente. No lo dudaste, no lo cuestionaste, no lo confrontaste, sabiendo el consejo de Dios. Elevamos el consejo de una criatura al nivel del Creador y el hombre no asumió su responsabilidad de dirigir a su esposa bíblicamente, sino que la alentó en esa dirección, haciendo silencio. Y entonces cuando Dios le dice, ¿y qué hiciste? A la mujer que tú me diste. ¡Wow! A mí cada vez que leo eso me sorprendo. La inteligencia que tenía Adán para acusar a todo el mundo y transferir su culpa tan fácil. Hasta Dios acusó. O sea, desde ahí usted ve que hay un problema en el corazón de Adán contra Dios, porque a él lo acusó la mujer que tú me diste. Fuiste tú que la creaste. Es más, yo estaba bien solo. Es mejor estar solo que mal acompañado. Entonces tú me diste un mal defectuoso. ¿Y la garantía de eso? Resuelve tú. La verdad que nosotros somos impresionantemente malos, acusando a Dios que es bueno de habernos dado algo para nuestro prejuicio. Tú me diste a la mujer porque tú me odias. Si tú me quisieras, tú no me lo hubieras dado esa. Me hubiera dado una mujer buena. Pero porque, wow. Y así nosotros hoy en día, hermanos, hacemos eso. Y yo he notado, y hemos, a nivel de ver lo que está pasando alrededor del mundo, con este asunto de la ideología de género, que el hombre está abandonando su posición de liderazgo y la mujer a nivel de la casa, a nivel del Estado, en muchos niveles, está saliendo hacia el frente en la posición que a ella no le toca, en el caso, por ejemplo, de la casa, de dirigir la casa, porque ese no es el modelo bíblico, porque el hombre está faltando a su mandato de liderar a la esposa de manera bíblica. Y en cierto modo yo no la culpo en muchos casos. ¿Por qué? Porque somos un ente orgánico. Así que cuando el hombre abandona su posición de hacer el devocional, ¿qué tiene ya que hacer? Amado, vamos a hacer el devocional. Cuando el hombre abandona su posición de dirigirla a ella a estar lista, ayudarla a que esté lista, dirigirla y ayudarla, acuérdense que no es mandar, es ayudar. Después de eso veremos en otras sesiones donde vamos a hablar sobre cómo vamos a hacer consejería. Ahora estamos diciendo qué es consejería. ¿Cómo se hace? Vamos a ayudar como siervos, siervos que dirigen como Cristo lo hacía. Y entonces el hombre no asume su posición de ayudar y dirigir a estar listo para la iglesia a tiempo. Y entonces cuando no están listos a tiempo los niños, ¿y qué dicen? Pero que ella nunca está lista. Llegamos siempre tarde por ti. Y no solamente en eso, el hombre comienza a faltar a su labor de dirigir a la esposa y proveer para la esposa de una manera fiel. Y entonces él dirige los fondos a otra cosa que muchas veces no se sabe qué es. Cuando la comida comienza a faltar, cuando los bienes y las necesidades comienzan a subir y ella no puede y velan sus hijos pasando necesidad, pasando hambre, pasando frío, porque su esposa ha dirigido eso al alcohol, a las drogas, a los juegos, al estar con amigos y hacer todo lo necesario, todo lo equivocado para no dirigir, proveer a la familia. Ella tiene que salir adelante para proteger la familia. Esa no es la función de nuestras esposas. Y en muchos casos ese es el problema. Y alrededor del mundo es lo que yo he estado viendo. Pareciera que Dios ha dado una maldición por el hecho de que el hombre ha querido abandonar su posición de liderazgo, de representar a Dios frente a toda la creación, incluyendo a su esposa, en ser un esposo proveedor y un padre amoroso. Y entonces, para su vergüenza, ha hecho que la esposa sea quien lo dirija.
¿Le ha pasado a usted alguna vez que usted dice, mira, yo no puedo ir al partido de soccer hoy, a ver el partido de soccer en tu casa, porque mi esposa no quiere, se pone brava? Es que tú eres un gobernado. Eso no es lo que debería ser. No debería ser que nosotros estimulemos a nuestras esposas a tomar una posición simplemente porque ellas necesitan proveer. No estamos diciendo que esté bien. Estamos diciendo que ellas han tenido que tomar una posición de delantera, usurpando una posición que no le toca, simplemente para proteger, aunque sea de manera carnal, de manera inapropiada, su familia. Así como cuando somos una persona que carece de sus ojos, desarrolla los sentidos en otras direcciones más agudos para poder suplir la necesidad de balance, la necesidad de poder desempeñarse en el medio que vive, porque tiene que vivir todavía. Aunque no esté bien, estamos hablando simplemente explicando, aunque no estamos justificando. Entonces, la respuesta del hombre a rechazar el consejo de Dios, tomó el fruto. Entonces, Romanos 5:12 nos dice lo mismo. Entonces, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, porque nosotros tomamos un consejo equivocado. Ahora, el resultado del pecado, la necesidad del hombre se intensificó, como hablamos ahora. Y vimos eso en Génesis 3, del 8 al 19. El hombre necesita más consejo que antes, pero siempre ha necesitado consejo. Y por eso la necesidad de la consejería. Entonces, el reto de hoy para el hombre, según de Timoteo 3, es que el hombre seguirá a los falsos profetas en su cultura. Y habrá abundancia de iniquidad, hombres amadores de sí mismos, avaros, amadores del dinero, hombres perversos, dice además jactanciosos, impíos, blasfemos, sin afecto natural, sin amor, sin dominio propio, aborrecedores de lo bueno. Y eso dará lugar a saber los postreros días. A causa de que el pecado, nosotros hemos caído en pecado, a medida que el hombre pasa más tiempo sobre la tierra, más consejo es necesario traer, porque él intensifica, abunda en número de pecado, en la complicación con el pecado. Por ejemplo, hace décadas, 10 años, yo nunca en mi vida había escuchado a alguien que pudiera escapar de sus problemas a través de cortarse y sangrar. Como le decía, uno huye de los cuchillos, no los usa para cortarse uno mismo. Pero hoy en día hay todo tipo de cosas que uno no sabe cómo manejarlas muchas veces y necesita buscar ayuda. El pecado ha crecido en cantidad y ha crecido en complejidad y ha crecido en intensidad. Cosas que ustedes en los sueños más perversos que usted pudiera tener o que pudiéramos tener, nunca hubiéramos pensado, son cosas que ustedes hasta la ven en el internet hoy en día. Así de fácil. Habrá abundancia de hipocresía, abundancia de apostasía y también abundancia de persecución. Y por esa razón habrá mayor necesidad de consejería. Es necesario ayudar a las personas a que muestren lo que ellos son, a que no anden escudándose en presentar una cara diferente para buscar la aprobación de los demás. O tenemos que ir detrás de aquellos que quieren irse detrás del mundo para que regresen y no apostaten. O aconsejar a aquellos hermanos que están sufriendo persecución de muchas maneras, persecución ideológica, persecución física, persecución espiritual y persecución de todos tipos. Necesitamos alentarlos, necesitamos aconsejarlos, consolarlos, ayudarlos a que permanezcan firmes. Pero también vemos que rechazarán la verdad. Segundo Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, la verdad es, a pesar de que es diáfana, es clara, es bíblica, viene de Dios, ya el hombre no respeta ni le interesa a Dios.
porque él se ha elevado a sí mismo a la categoría de Dios. Y entonces rechaza todo lo que viene de parte de Dios, lo cual es la única verdad. Pero la palabra de Dios sigue siendo la misma, nunca ha fallado ni nunca fallará. Nosotros no confiamos en ella de manera natural, pero nunca fallará y sigue siendo útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y dice, a fin de que estemos enteramente equipados o capacitados para toda buena obra. Y fíjense que otra vez la escritura enfatiza toda buena obra. No todo buen maestro, lo cual puede darse por entendido que también. Pero un buen maestro, según lo que dice la Escritura, no es el que sabe necesariamente mucha Biblia, sino el que practica lo que sabe de la Biblia. Entonces, ese es un buen maestro. Y yo prefiero ese maestro a un maestro que me hable lo que él sabe. Yo prefiero un maestro que me enseñe lo que él sabe. Por su vida. Entonces, también necesitamos, ¿por qué hacer consejería? Porque la iglesia primitiva enfatizó el ministerio de la palabra de Dios en diferentes escenarios, grupos grandes, como dice Hechos 27 al 8, y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día. O sea que la iglesia primitiva practicaba el consejo de Dios, recibía el consejo de Dios de manera masiva, como iglesia. O sea que, pudiéramos así decirlo, que una predicación de los domingos es una sesión masiva de consejería. Pero no solamente hay en grupos grandes una sesión masiva de consejería, sino también en grupos pequeños. Hechos 20:20. Y Pablo dice, y de enseñaros públicamente de casa en casa. Pero también individualmente. Hechos 20:31. Por 3 años de noche y día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. O sea que la consejería bíblica es algo necesario a todos los niveles. A nivel masivo, a nivel de grupos pequeños o a nivel de uno a uno. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hechos para recibir consejo continuamente. Nuestros hijos, cuando lleguen adolescentes, pasa algo muy parecido a lo que pasó con el hombre en Edén cuando rechazó a Dios. Cuando son pequeñitos son como inocentes, que son muy lindos, ay, que hizo una gracia, que hizo una rabieta, ay, se parece a su papá. Y eso es una gracia. Hágalo a los 15 años a ver qué va a pasar. Y entonces no lo corregimos porque es tan lindo. Y me hace algo que parece, y uno se ríe y uno sabe, a veces se le ríe y se lo celebra porque se parece tanto a mí cuando era chiquitita. ¿Usted sabe lo que está pasando? Bueno, no sé si usted ha dado cuenta. ¿Qué hace un caimán cuando es chiquitito? Uy, intenta morderlo a usted, así como, uy, qué lindo ese caimán que intenta morderlo. Y abre la boca así, ahí no se ha dado cuenta que mi dedo es más grande que el de él, que él sí que... Deje que crezca. ¿Qué va a hacer el caimán? Ya a usted le cabe en la boca. Él está haciendo exactamente lo mismo. Porque su naturaleza es esa. Déjeme decirle, a nuestros hijos solamente le falta la oportunidad para manifestar la maldad de su pecado. Y el pastor Byers dice eso, que yo he meditado muchísimo, y especialmente cuando hay ciertas cosas en la familia. Dice él, lo que nosotros hacíamos con moderación, nuestros hijos lo harán en exceso. Y nosotros muchas veces vemos a nuestros hijos y dice, ay, mi hijo, tú eres igualito a mí. Pero no solo vamos a celebrar, es un grito de lamento. Porque sabemos que lo que están haciendo nuestros hijos en la adolescencia o en tal o cual momento de su vida de matrimonio, en su juventud, son exactamente las cosas que nosotros pasamos. Las luchas que nosotros tuvimos y responden de la misma manera en que nosotros respondimos. Y no es algo de celebrar, es algo de lamentar. Oh Señor, que no me alcancen mis pecados, decía el rey David. Los pecados de mi juventud. Entonces la consejería bíblica es necesaria porque vemos la práctica en la iglesia primitiva a nivel
en general, a nivel grupo pequeño, a nivel individual. Y decía él entonces en Hebreos 10, 24, 25, y consideremos el estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Usted cree que el día de Cristo está cerca? Pues miren, ¿qué dice la Escritura que debemos hacer ese día, al ver que el día de Cristo se acerca? Estar más en la iglesia. ¿Haciendo qué? Exhortándonos al amor y las buenas obras. Eso es lo que llamamos consejería bíblica, en lo cual estamos aquí ayudándonos unos a otros, calentándonos como pollos unos a otros. Porque cuando salimos afuera, nos congelamos. Volvemos apáticos, nos volvemos insensibles. El frío nos pone los dedos que no los sentimos. Y los sentidos espirituales se nos embotan, no funcionan, se aletargan, no reaccionan de la misma manera ante una provocación. Muchas veces jugamos con el pecado porque creemos que podemos manejarlo. Y cuando aparece una cosa fea en la pantalla de su computadora, en vez de borrarla inmediatamente, ¿qué hacemos? Ay, pero mira la marca de ese bikini. Le voy a decir a mi esposa, ¿te gusta ese? ¿Cómo? O sea, tú estás... Entonces, nosotros perdemos la habilidad de responder rápido a la provocación del pecado y comenzamos a racionalizar el pecado, a disminuir el pecado. Pero es que tú eres demasiado estricto. Eso no es nada. Entonces necesitamos más consejos hoy en día que antes. Entonces, la palabra de Dios en esto es central. Fíjense que al principio fuimos hechos para vivir del consejo de Dios. Nosotros nos metemos en problemas por buscar el consejo de las criaturas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Regresar al hombre a escuchar el consejo de Dios y creerlo. Enseñarlo a creerlo. Estimularlo a confiar. Orar para que confíe en Dios y en sus promesas. Así que el énfasis de la verdad bíblica en Hechos 20, habiéndolos exhortado, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Yo no pretendo prolongarme hasta la medianoche, a pesar de que me pusieron pilas, yo se lo dije. Entonces, la palabra de Dios sí es central, porque nosotros constantemente estamos de alguna manera dando consejo, de alguna manera exhortando, de alguna manera diciendo, hablando, porque nosotros somos seres relacionales. Nosotros necesitamos el consejo. Si hay una ocasión en la cual nosotros comenzamos a vivir aislados, ¿quién nos va a dar consejo? Nosotros mismos y nuestro pecado. Pero nosotros siempre vamos a dar consejo. Y dice David, ¿hasta cuándo daré consejos a mi alma? Yo necesito el consejo de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú leíste la Biblia? Le decimos a una persona que viene a consejería. Lo primero que le preguntamos, en la hoja de inventario de datos de cómo es lo que está pasando, ¿cuándo fue la última vez que tú leíste la Biblia? Y dice que es creyente. Yo leí la Biblia hace una semana. Okay. Y antes de eso, ¿cuándo fue la última vez que tú lo leíste? Como 2 meses. Y antes de eso, ¿cuándo fue la última vez que tú lo leíste? Dice, yo no me acuerdo. Usted comienza a ver cuál es el problema. Su alma está llena de otro consejo. Porque cuando nuestra alma está falta de consejo de Dios, está llena de otro consejo. Pero no somos neutrales, porque nosotros necesitamos consejo. Así que dice, no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Así que nosotros no leer la palabra de Dios diariamente nos causa un problema enorme, porque el consejo que hay en nuestro corazón es malvado. Y encima de eso, Satanás quiere aconsejar nuestros corazones en otra dirección. Y encima de eso, el mundo nos está dirigiendo constantemente con el bombardeo a través de los medios sociales y la televisión y la media en otra dirección. ¿Cómo vamos a sobrevivir? Solamente porque la palabra de Dios es suficiente y mi alma está sufriendo de hambre espiritual y de sed espiritual y yo necesito la
palabra inalterada, la leche espiritual no adulterada para vivir. Yo necesito el consejo de Dios. Pero si usted no pone el consejo de Dios en su mente y en su corazón de manera intencional, de manera diligente todos los días, Satanás se va a encargar de hacerlo. Su corazón malvado se va a encargar de hacerlo. El mundo se va a encargar de hacerlo. ¿Y saben algo? Si nosotros no le ponemos el consejo de Dios a nuestros hijos todos los días en el devocional, adivine quién se lo va a aconsejar. Nosotros no podemos dejarle la crianza de nuestros hijos a los maestros, a las escuelas, al gobierno. El consejo de Dios, el consejo a nuestros hijos debe venir de Dios. Y Dios ha dispuesto que ese consejo vaya a través de nosotros. Pero el consejo lo van a buscar, usted se lo dé o no se lo dé. Usted le enseñe o no le enseñe, ellos van a aprender. Van a aprender verbalmente o van a aprender del modelo que usted le dé. Así que si en una familia uno a veces ve que los hijos no son muy entusiastas, es difícil ya en la adolescencia hacerlo venir a la iglesia, muchas veces nosotros podemos comenzar a ver, ¿realmente yo he mostrado entusiasmo en ir a la iglesia los domingos? Porque a veces no hemos hecho nada malo, estamos proveyendo a la casa, estamos siendo diligentes en otras cosas, en provisión, en su educación, y que no le falte nada. Y no hay nada malo en ir a la iglesia todos los domingos, eso es bueno. El problema no es que tú vengas a la iglesia todos los domingos, es que tú vengas con entusiasmo. Porque ese entusiasmo es el que ellos van a medir. ¿Por qué? Porque ellos van a comparar cuál es el entusiasmo tuyo durante la semana. Cuando tú vas al cine, una nueva película, mucho entusiasmo. Cuando vas a ganar dinero, mucho entusiasmo. Cuando vas a ir de paseo, mucho entusiasmo. Cuando vas a la iglesia, ay, que tú sabes que es el único día que voy a descansar. Ay, tengo que lavar. Ay, tengo... Entonces, nosotros le estamos dando un consejo a los niños. Nosotros no tenemos la intención de enseñárselos, pero ellos lo van a aprender. Y entonces, cuando ellos crezcan, ¿cómo vamos a deconstruir, a desarmar ese consejo articulado que hemos puesto de ellos, de un hábito en nosotros de apatía hacia la palabra de Dios? Hermanos, Dios nos perdone, porque no hemos hecho nada indebido ni nada ilegítimo a nuestros ojos, simplemente hemos modelado poco entusiasmo por el consejo de Dios. Dios nos conceda mostrar ese entusiasmo más que por cualquier otra cosa. Que podamos decir, como dice la Escritura, y que nuestros hijos puedan corroborar eso. Deseable es más la palabra de Dios que mucho oro afinado. Y deseable es más que miel, más dulce que la que destila del panal. Entonces, el énfasis en la verdad bíblica, en el clímax de Hechos 20:32. Ahora os encomiendo a Dios, a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Así que la palabra de Dios es palabra de gracia. Es poderosa para edificar y es poderosa para darle herencia entre los santificados. No necesitamos nada más. No necesitamos el consejo de los hombres. Por muy numeroso, por muy complicado que parezca un problema, podemos confiar lo que dice la palabra de Dios en Isaías 1:8. Aunque vuestros pecados sean como numerosos como la grana, rojos como el carmesí, venid a mí, estemos a cuenta, y yo os haré como blanca lana. No hay cosa que la palabra de Dios no pueda transformar, porque de la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. De la palabra de Dios, Dios transformó y dio vida a todo lo que existe. No dio vida a nosotros y aún nos puede volver a dar vida por su gracia. No necesitamos nada más. Y es una palabra de gracia, Dios le da de su favor. Es una palabra que edifica, que construye, que reconstruye nuestros corazones y que es poderosa para dar herencia entre los santificados. Así que también debe ser con diversos enfoques. Estimula, conforta. Primera de Tesalonicenses 4:18. Como también Hebreos 3:13. Pero también debe ser para enseñar. Colosenses 1:28.
a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría. Fíjese que no solamente amonestamos, también enseñamos. La consejería bíblica no es para las personas que tienen problemas, es para cada uno de nosotros. Necesitamos la consejería para amonestar y para enseñar a todo hombre en sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. ¿Y qué es necesario para presentar a todo hombre en Cristo? Su palabra. No necesitamos nada más. Así que para reprender también, Romanos 15, 14. Y en cuanto a vosotros, dice la iglesia a los romanos, estoy yo mismo también convencido de que vosotros, la iglesia entera, estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces de amonestar los unos a los otros. Entonces la labor de consejería es de toda la iglesia. No es solamente de los pastores, de los líderes, de los que están al frente. Es una labor propia y orgánica del cuerpo, en el cual yo necesito al hermano y el hermano me necesita a mí para que crezcamos. Y muchas veces no le vamos a decir nada. Pero el simple hecho de que yo asista a la iglesia, muchas veces, es un gran estímulo para yo seguir asistiendo. O sea que la presencia de Él me estimula a mí. A veces decimos, pero es que en la iglesia no me consideran. Yo le he dicho que yo quiero servir y todavía estoy esperando que el pastor me avise. Pero tú tienes que esperar que el pastor te avise para venir a la iglesia. No, porque yo estoy cansado y el pastor ya no me hace caso. Sí, pero no es el pastor que tú vienes a agradar. Tú vienes porque el primer beneficiado eres tú. Ahora, nosotros no deberíamos venir solamente para ser beneficiados. Deberíamos ir en amor a nuestros hermanos, porque mi presencia estimula a los otros, pero aún más. Yo no voy a venir a la iglesia solamente porque me conviene a mí o porque yo edifico al hermano. Sobre todo mi presencia en la iglesia es para una cosa, para alabar al Dios de los cielos y la tierra por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en Cristo Jesús. Entonces mi presencia en la iglesia no es para yo beneficiarme, es para yo adorar. Amarás al Señor tu Dios primero y después amaré a mis hermanos como a mí mismo. Entonces, la presencia en mi iglesia no obedece a una labor utilitaria. Yo lo hago porque me conviene. Yo lo hago porque aquella persona necesita que yo venga. Él necesita que yo venga para que yo haga el ejemplo que él debe venir. O porque mis hijos, yo tengo que enseñarles que hay que ir a la iglesia. No, nosotros venimos a la iglesia para adorar al Dios incomparable, el Dios de los cielos y la tierra. Y eso es lo que nosotros necesitamos, que nuestros hijos aprendan, que mi corazón aprenda, que mi cónyuge aprenda y que mis vecinos aprendan que ese Dios es el Dios que sobrepasa todo entendimiento y ha dado perdón en Cristo Jesús. Es el Dios que perdona el pecado, la iniquidad y la rebelión y que vuelve a tener misericordia. Ese es el Dios que venimos a adorar y ese es el énfasis de las Escrituras. También venimos a edificar. 1 Tesalonicenses 5:11. Por tanto, alentaos los unos a los otros, edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo, pero también para consolar. Juan 11:19. Y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Por eso es necesaria la consejería, pero también la consejería es necesaria para sostener. Y os exhortamos, hermanos, que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes para con todos. La consejería bíblica es necesaria en los que la palabra encarnada es nuestro ejemplo. Nosotros debemos ser ejemplo encarnado de la vida de la palabra en nosotros. La consejería bíblica es necesaria también por el ministerio privado de la palabra de Dios. Es una parte importante del conjunto de la iglesia y de los misterios de discipulado. Y volvemos a mostrar el río de consejería. Otra vez volvemos al río Besos. O Besos. Mi catalán no está funcionando bien. Al río Besos. Otra vez volvemos, es necesaria la consejería porque en la iglesia necesitamos exhortarnos y necesitamos alentarnos y a caminar juntos por el sendero del medio del río. El río apasionado, el río donde debemos caminar en nuestra trayectoria
al cielo. Entonces él debe ser un discipulado normativo, en el cual nos alentamos, enseñamos. O sea, hermanos, nosotros no debemos esperar a que el hermano tenga problema para decirle dos cosas. O sea, yo solamente me acerco a ti cuando hay problema. O sea, cuando hay un hermano que viene donde usted, ay, ¿qué será lo que hizo, hermano? ¿Qué fue lo que hice? Ahí viene el hermano. No, hermano. Debería ser que usted se acerque de manera normal para darle un abrazo, para darle una palabra de exhortación. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu familia? Pero si nosotros solamente nos acercamos cuando venimos con la vara de la corrección, de la exhortación, ¿por qué tú quieres ser conocido? ¿Por un hermano que exhorta? No, hermano. Yo quiero ser conocido por un hermano que ama. Y la manera en que tú amas, eres amado. Y la persona aman que tú te acerques a ellos porque tú le muestras el amor de Cristo. O sea que en tu manera de vivir le enseñas, le muestras y modelas el amor del Señor. Pero también, como dijimos, el discipulado preparatorio, aquella que es la corriente de evangelismo. Y así, con el que es entrado a corregir en el pequeño remanso de agua, es en corregir para ayudar a los que están desalentados, a los que están entristecidos, a los que les falta consuelo, a recibir la palabra de verdad para volver a trabajar y andar en su camino al cielo, hacia la Jerusalén celestial, que vuelvan al Señor. Y eso es lo que nosotros queremos que ellos hagan. Bien, hermanos, ¿por qué es necesaria la consejería bíblica? Porque la consejería bíblica, el hombre fue creado para recibir consejo de Dios. Y nosotros no estamos hechos para vivir independiente de Dios. Dios no nos creó, como dicen algunas filosofías, y nos abandonó a un rincón del universo a irse de paseo por otro lado y a crear otros mundos. Ese no es el Dios que nosotros entendemos y conocemos en la Biblia, sino un Dios que nos creó para tener una relación cercana con nosotros. ¿Entendemos eso? No entendemos eso. ¿Cómo el Dios de los cielos y la tierra ha querido tener una relación tan estrecha con una criatura? La única criatura que tiene la capacidad de comunicarse con Dios y que Dios se comunica con él en la manera en que es comunicado somos nosotros. ¿No ese es un gran privilegio? Y aún más, nosotros podemos ver lo especial que Dios nos considera en el amor y en el corazón que Él nos tiene cuando por la única criatura, una criatura que Él mismo se encarnó y murió y sacrificó y derramó su sangre para salvarnos, cuando otras criaturas también cayeron en pecado, no hubo para ellos solución, pero para nosotros sí. ¿No le parece eso un gran privilegio? ¿Y no le parece eso un gran privilegio para anunciarlo a todas las voces y a los cuatro vientos? Que Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios de las segundas oportunidades, de las terceras oportunidades, de las cuartas oportunidades. Y vuelve a tener misericordia. ¿No es eso una verdad que necesitamos anunciar aunque no la quieran oír? Porque la palabra de Dios es útil, es eficaz para transformar los corazones que no están bien. Aunque usted no sepa qué hacer, el simple hecho de poner la palabra de Dios en el corazón de una persona y orar por él, aunque usted no sepa qué hacer, Dios hará la obra en él. Porque nosotros fuimos hechos para recibir el consejo de Dios. Es necesaria la consejería. No solamente hoy, no solamente ayer, solamente hoy, y será aún más necesaria el día de mañana. Porque el hombre irá, y así dice la palabra, engañando de mal en peor, engañando y siendo engañado. O sea que cada día, a medida que se acerca el regreso en gloria de Cristo, la acción de la iglesia en presentar el consejo de Dios a todas las naciones, a nuestros vecinos, a nuestros hijos, van a ser cada vez más necesaria. Y entonces, hermanos, si eso es tan necesario, ¿qué les parece entonces si nosotros vamos a capacitarnos cada día más en aquello que es lo único necesario, lo único poderoso, lo único suficiente, la eterna palabra de Dios? Vamos a orar. Padre, gracias por tu buena voluntad y misericordia. Gracias por dejarnos ver la necesidad que tenemos de la consejería. No solamente por el problema de haber caído y
y la necesidad de corrección, sobre todo, Dios, que tu palabra nos sostiene, nos da vida y la necesitamos urgentemente para tener esa comunión hermosa, esa comunión deleitosa contigo. Cuán gran regalo tú nos has dado, Señor, en que nosotros, siendo criaturas tan pequeñas, tan vulnerables, tan insensatas, tú has querido tener comunión con nosotros y has enviado a un reconciliador poderoso, alguien que nos lavó nuestros pecados y pagó nuestras deudas y nos ha reconciliado contigo para que volvamos a tener esa hermosa comunión que habíamos tenido contigo en el principio. Oh Padre, rogamos que tú restaures cada vez más esa relación y pongas en nosotros un principio de amor hacia tu consejo, hacia tu consejo puro, suficiente y poderoso. Y sobre todo para el consejo mismo encarnado, el Señor Jesucristo, el Verbo encarnado de Dios. Y te rogamos tu bendición y tu gracia en el nombre de Jesús. Amén.